Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Leo. Corazón, estoy sorprendido, mi querido leoncito. Por segunda vez consecutiva lectura bonus, ¿vale? Porque te he entregado lo que es tu lectura personal y luego la lectura bonus. Ahora otra lectura bonus. Estás dentro de los 4 primeros, cariño. Dentro del grupo de Géminis, de Virgo, de Cáncer, estás tú. No sé si tú entras a ver lo que es mi contenido, vas a ver que tienes más de 9,000, casi 10,000 visualizaciones en cada lectura bonus o cada lectura que te he hecho en esta semana, mi querido leoncito. Muchísimas gracias, corazón. Espero que continúes siendo puntera, cariño, puntero, porque yo me implico más y entonces tu lectura bonus van a ser más extensas. Si esta semana tú continúas así, tu lectura bonus van a ser extensas, cariño, como de 40 a 50 minutos. Sé que a mucha gente no le gusta, pero a la mayoría sí, mi querido leoncito. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Este es el cuenco, cariño. Es enorme, mira, leoncito. Muy bien, cariño, como ahora sois mis consentidos. Muy bien, Richard, eres un interesado. Es que estás dentro de los 4 mejores, Leo. ¿Qué quiere que te diga? Ahora sois mis consentidos, ¿vale? Muy bien. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido leoncito, no es porque tú de repente seas muy religioso o religiosa, pero te he visto como si tú estuvieras reflexionando, meditando el porqué de las cosas, de la vida, tu historia, tu mundo, tu entorno, Leo. Has estado reflexionando. Y no porque sea Semana Santa, sino que, mi leoncito, siento como que tú, como que esto te está pasando ya hace semanas atrás. Estás buscando una respuesta al porqué de las cosas, Leo. La otra imagen que yo he visto, Leo, es como que tú estás cavando lo que es un pozo, como una tumba, cariño. ¿Tú has escuchado la frase que dice, estás cavando tu propia tumba? Porque lo muy curioso de esta imagen es que dentro de esa tumba estás tú, mi querido leoncito. No te asustes, no te asustes, ¿vale? Esto tiene un significado, Leo. No te asustes. Esto es como si fuera la carta de la muerte del signo Escorpio, Leo, que nos hablan de un renacimiento, pero que tienes que cerrar una etapa de tu vida, Leo. Es como si tú estuvieras cerrando ciclos, pero ha habido un cambio en ti, o está habiendo un cambio en ti, Leo.
Siento que muchos de vosotros, posiblemente para protegerse o simplemente porque sientes esa necesidad de hacer un cambio radical en tu vida, muchos de vosotros están en ese proceso. Como que estás enterrando a Leo que conocieron de repente en el transcurso de este tiempo. Como que nace otro Leo, cariño. Como que tú me dices, Richard, ya no volveré a cometer los mismos errores, ya nadie se va a burlar de mí, ya nadie me va a ver la cara, mi leoncito. Siento que está habiendo un cambio, Leo. Yo lo que siento, mi querido Leo, siento que muchos de ustedes es como que en su momento hubieran apostado quizás por la relación, por la pareja, por la familia. Estabas como muy contento, muy contenta con algo, Leo. Ya sea en este tiempo o años anteriores. Estabas como muy entregado, muy entregada por una relación, una historia, una comunicación. Pero por X motivos, Leo, ha habido un cambio en tu vida o tú has tomado una decisión de hacer un cambio en tu vida. Por eso que esa imagen que tú estás cavando tu propia tumba y te entierras, pero tú lo estás viendo, renace otro Leo, cariño, o está renaciendo. Vamos a ver una carta del tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 8 de oros, cariño. Si te das cuenta en esta carta, corazón, aquí hay una persona mayor y está caminando, pero el camino no es recto, sino que es un poco inclinado para arriba. Como si existiera lo que es una subida, cariño. Entonces, siento, mi querido Leo, que esta carta me dice, no me voy a rendir, aunque en estos momentos el camino, mi historia que yo estoy viviendo es difícil, porque cuesta, porque hay como una subida. Fíjate, esta persona no está caminando recto. No, es como si estuviera subiendo una loma, una montaña, y es una persona mayor. Se cansa, duele los huesos, cariño. Pero sin embargo, esta persona está mirando hacia adelante, nunca baja la cabeza, ¿ves? Nunca baja la cabeza, Leo. No. Quiere decir que este personaje, cariño, aunque en estos momentos posiblemente muchas cosas están lo que es en tu contra, tú simplemente estás mirando para adelante. Llámalo orgullo, llámalo ego o simplemente las ganas, cariño, de continuar viviendo, Leo. Es como que, Leo, en estos momentos tú estuvieras un poco defraudado, decepcionado, decepcionada. Y no todo tiene que ser relación de pareja. Quizás para un grupo sí, estás un poco decepcionado o decepcionado totalmente de tu pareja, de tu ex, de tu familia, Leo. Pero tú dices, tengo que continuar para adelante. No me pueden ver derrotado, derrotada. Eso es una ley de supervivencia, Leo. Siento, mi querido Leo, que las ganas están ahí. Y aunque en estos momentos tu mundo esté de cabeza, vas a salir adelante, mi leoncito. Vamos a sacar más cartas. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver, cariño, signos, signos, signos. Vamos a ver. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Capricornio, Piscis o Acuario. Otra vez Capricornio. Cierras con un Géminis. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo,
porque luego en las características saco también más información de los signos. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra H, la letra B, la letra K, la letra S y la letra N, mi querido leoncito. Siento, Leo, que tú te vas a recuperar. Algo ha pasado, algo está pasando, algo pasó, pero tú te vas a recuperar. Y es como que el tarot Z te dice, no te sientas mal. Tú no has hecho nada de malo, son ellos. Tú lo que tienes que hacer es mirar para adelante. Las personas que te quieren te van a entender y no te van a juzgar, mi leoncito. Vamos a ver qué te quiere decir, cariño, el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa, cariño, es una carta de evolución, es una carta de madurez, es una carta de aprendizaje y de decisiones. Decisiones que son muy importantes para el rumbo de tu vida, Leo. En estos momentos, Leo, siento que muchos de vosotros están reflexionando para una decisión que implica tu futuro, ¿vale? Porque sale la sacerdotisa. La sacerdotisa, cariño, es una carta que no va a tomar decisiones al azar, no. Es una decisión que es para tu futuro, para tu vida, para tu vejez, Leo. Muchos de vosotros están en ese momento, reflexionando, pensando, meditando. La carta de la sacerdotisa también representa a los padres o una persona mayor. Y dependiendo de la carta que me salga al costado ahora, puede ser energía de magia, pero también puede ser, cariño, que si tú tienes ganas de ser tu propio jefe, tu propia jefa. Porque la carta de la sacerdotisa, el mensaje principal es, tú tienes todas las armas, la inteligencia, la sabiduría para salir adelante. Pero vamos a ver qué nos dicen, ¿vale, Leo? Vamos a ver, cariño, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, mi querido Leo. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos, Leo. Siento, mi querido Leo, como que hay una persona que te ha hecho daño. Puede ser que esta persona te ha mentido, esta persona te ha engañado en la relación o te ha robado. También puede ser, ¿vale? Pero este personaje, mi querido Leo, es como que viene con una actitud como que no pasara nada. Como que esta persona no es consciente del daño que te ha hecho, Leo. Como que esta persona posiblemente no se pone a pensar, a reflexionar que posiblemente sus decisiones, sus pasos traen consecuencias, tanto lo que es en tu vida como en la vida de ellos. Porque tenemos la carta del 7 de pentáculos, cariño. Es una persona que solamente ve, al menos actualmente, por sí mismo, sea hombre o sea mujer. En estos momentos, mi querido Leo, puede ser que tú estás pidiendo tiempo, puede ser que tú estás pidiendo justicia, puede ser que tú estás pidiendo que esta persona reflexione. Esta persona, cariño, está viendo por sí mismo, porque tenemos la carta del 7 de pentáculos. No quiere perder, Leo, no quiere perder. Vamos a continuar, mi leoncito. Y como tenemos la carta de la sacerdotisa, Leo, y la carta del 8 de oros, siento que tú te estás dando cuenta con el tipo de persona, hombre o mujer, que estabas conviviendo. A lo mejor tú tenías un concepto diferente de ellos, pero ahora te das cuenta. Tenemos la sacerdotisa, actúa con madurez, porque no vaya a ser que están intentando provocar.
La carta de la emperatriz, cariño. Para muchos de vosotros también, mi querido Leo, tranquilamente, solteros y solteras, quizás tú estás conociendo una persona, pero esa persona, cariño, es como que vuela alto, como que de repente se siente la última Coca-Cola del desierto, la última chupadita de mango, cariño. Vuela alto esta persona. Siento, cariño, que posiblemente tú intentas hacer las cosas bien, pero esta persona es como que vive su momento, su presente, Leo. Si tú estás conociendo a una persona o estás en una relación con una persona, esta persona, cariño, es como que quiere ir a 1000 por hora. Y tampoco se compromete en la relación. Todo puede pasar con él o con ella. Es como una bomba kamikaze, cariño. Y esto, mi querido Leo, a ti te lleva a pensar, a reflexionar. ¿Estaré haciendo bien? ¿Esta persona va a cambiar? También pueden ser los hijos. También pueden ser los hijos. Porque tenemos la sacerdotisa. Si tú estás conociendo a una persona en cuestión de pareja, la manera como se portan ellos no te da confianza. Ese es el punto. Si tú de repente eres madre o padre, en estos momentos puede ser que tus hijos, cariño, están actuando de una forma muy egoísta. No están viendo la realidad, a lo mejor los gastos, el esfuerzo que tú dedicas para poder sacarles adelante, etcétera, etcétera. Tú ve tomando el mensaje que mejor suene para ti. Vamos a continuar, vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Esta persona, cariño, en algún momento te ha decepcionado, ha hecho algo que te ha causado dolor, tristeza. Por eso que tú de repente a veces te pones a pensar, ¿estaré haciendo bien las cosas? Pero sin embargo, mi querido Leo, ellos muchas veces te echan la culpa a ti de sus problemas o de la forma como están actuando o por qué acabó la relación. ¿Vale? Cuando ellos, cariño, no han actuado bien, han ido como una bala perdida. No han hecho las cosas pensando, no se han puesto a reflexionar en las consecuencias. Pero ellos, muchos de ellos o de ellas, te culpan a ti, Leo. Tú eres culpable que nos separamos. Tú eres culpable que mi hija esté mal, que mi hijo esté mal. Tú eres culpable de cómo estamos llevando esta situación. Tú me engañaste, tú me mentiste. Todo lo malo para ti, cariño. Porque tenemos aquí la carta de la emperatriz y la carta del 3 de espadas. Corazón. Ellos te culpan a ti constantemente, ¿vale? O te hacen sentir mal. Pero mi querido Leo me dice, el camino es difícil, pero siéntete orgulloso y orgullosa de lo que tú estás haciendo, Leo. ¿Vale? Siento que muchas personas no te entienden. Por eso que quizás tú quieres hacer un cambio en tu vida, Leo. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, cariño. ¿Qué te dice el arcángel Gabriel? Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Dice, jardín eterno. Deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga en sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal. ¿Sabe qué te está diciendo mi querido Leo? Que tienes que empezar a cortar con lazos kármicos. Tienes que empezar a cortar con personas que no te aportan nada. Tienes que aceptar que esa relación ya no va para más o que esa persona no cambia. Tienes que aceptar esto. Y tienes que confiar en ti, Leo.
Esta situación que te ha pasado, Leo, posiblemente te ha vuelto un poco inestable. Estás como en el limbo. ¿Y ahora qué hago, Richard? ¿Y ahora qué hago? Voy a tomar mi agüita, cariño. Estás como en el limbo, Leo. No sabes si a lo mejor vas a tener una oportunidad, si te vas a quedar solo, sola, si ese problema se va a resolver. No sabes qué hacer. Vamos a ver. Me dicen que tienes que creer en ti, que tienes que confiar en ti para que se solucione ese problema que tú en estos momentos estás en el limbo. Vamos a ver. Te sale la carta del 8 de Pentáculos. Puede ser que para muchos de vosotros el problema esté relacionado en la parte económica, en el dinero. Juicios, de repente yo que sé, pensiones, trámites legales, también puede ser. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido leoncito, que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Mi querido Leo, ¿qué te dice el oráculo? A ver, mi querido Leo. Dice, a rajatabla, tienes que ser firme en tus convicciones, en tus proyectos, en tus sueños, en tus decisiones. A rajatabla. Si te das cuenta, cariño, aquí hay un elefante. Ese elefante está dirigiendo a muchos elefantes más. Es como si tú fueras la matriarca, el patriarca, cariño. Muchas personas dependen de ti, mi querido Leo. Y me están diciendo, aquí tú eres el líder. Aquí tú tienes la razón. Por eso que te dice, a rajatabla. Tienes que ser firme con tus decisiones, Leo. O con lo que tú de repente quieres en el futuro. Richard, estoy intentando hacer un proyecto. He empezado ya, pero va muy lento. No tengo ingresos. Sé firme. Vas a llegar a tu meta. ¿Por qué? Porque esta imagen recuerda cuando los elefantes, cariño, no hay agua. Siempre la matriarca o el patriarca que dirige toda la manada sabe dónde encontrar agua. Porque aquí está un desierto, Leo. Entonces, mi querido Leo me dice, continúa firme. Vas a llegar a tu objetivo. No te rindas. Vas a encontrar agua, Leo. O sea, vas a encontrar paz, tranquilidad, abundancia, mi leoncito. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Richard, estoy en un juicio. ¿Tú crees que esto va a salir positivo? Tienes que tener fe. Sigue firme. Sigue firme. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2. La carta de la rueda es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Vamos a ver las características, mi querido leoncito. Vamos a ver qué nos dicen Leo. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con personas de elemento tierra, especialmente un Capricornio. Hay un personaje, cariño, que le encanta mucho los juegos al azar, o es una persona que está arriesgando mucho. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. Vamos a continuar. O estás lidiando con una persona que le va un poco como que tiene algún tipo de vicio, ¿no? También. La carta de la estrella, cariño. Hay una conexión muy especial con una persona que está en la distancia. Puede ser alguien del elemento agua, especialmente un Piscis, pero también puede ser cualquier otro signo. O muchos de vosotros, Leo, van a retomar contacto, comunicación con una persona que está en la distancia. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro. Inclusive, cariño, puede ver una diferencia de hora. La carta de la templanza. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento fuego, Sagitario, pero también puede ser un Acuario, cariño, elemento aire. Esta persona es delgada o delgado. Es alto, cariño. Tiene lo que es una mirada muy dominante. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. Es una persona, cariño, que su energía es positiva, pero en estos momentos
es como que tiene que tomar lo que es una decisión, o tú de repente tienes que tomar una decisión con esa persona. Espero que te haya gustado esta lectura bonus, cariño. Te aseguro que para la próxima, si sigues siendo puntero, te voy a dar más información. Una lectura de 40 minutos para ti, cariño, porque te lo mereces. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, cariño.